Vamos a empezar un viaje, pero uno hacia adentro, guiados por la primera parte de un libro increíble, El alma sin ataduras. Vamos a explorar juntos una de las preguntas más importantes que podemos hacernos, y que quizá cambie la forma en que nos vemos. Seguro que hemos escuchado este consejo de Shakespeare 1.000.000 de veces. Suena tan simple, ¿no? Tan correcto. Sé fiel a ti mismo. Parece la brújula para una vida auténtica. Y justo aquí es donde la cosa se complica. A ver, si somos sinceros, ¿acaso no cambiamos de yo a cada rato? ¿A cuál de todos se supone que hay que serle fiel? ¿Al que está de buen humor? ¿O al que está enojado? ¿O al que tiene miedo? De repente eso de ser uno mismo ya no parece tan sencillo. Bueno, para empezar a desenredar este nudo, tenemos que conocer a un compañero. Uno que está con nosotros cada segundo de cada día. Un compañero tan constante que la mayoría del tiempo ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí. Pensemos en esto por un momento. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, hay una voz allá adentro, ¿cierto? Siempre está narrando, comentando, preocupándose, haciendo planes. Es como un río de palabras que simplemente nunca se detiene. Y aquí viene lo más curioso de todo. Si ahora mismo una voz en la cabeza está diciendo, pero si yo no tengo ninguna voz, bueno, esa es la voz de la que estamos hablando. El simple hecho de negarla la prueba. Es imposible escapar de ella. Y ojo, esta voz no es solo ruido de fondo. No. Tiene un trabajo muy específico que se ha autoimpuesto. Nos narra lo que ya estamos viendo, debate consigo misma sobre qué hacer o qué no hacer, y sobre todo se preocupa por cosas que ni siquiera han pasado. Un verdadero comentarista de tiempo completo. Y esto nos lleva a algo bastante curioso. La voz discute consigo misma todo el tiempo, a veces defendiendo dos puntos de vista opuestos al mismo tiempo. Si lo pensamos bien, ¿qué sentido tiene? Este es el primer indicio de que tal vez, solo tal vez, hay que dar un paso atrás y observar todo este show desde la distancia. Y aquí llegamos al primer gran descubrimiento, al punto de inflexión. Hay una diferencia gigantesca entre la voz que no para de hablar y la conciencia que se da cuenta de que está hablando. No somos ese monólogo, somos la presencia silenciosa que la escucha. Entender esto es el primer paso para liberarnos de todo el caos que esa voz puede generar. Para que esta idea quede todavía más clara, el libro nos propone una analogía que es simplemente genial. Vamos a conocer a este famoso compañero de cuarto. Hagamos un pequeño experimento mental. Imaginemos que esa voz interior se convierte en una persona de carne y hueso, alguien que vive con nosotros. Y esta persona dice en voz alta todo, absolutamente todo lo que la voz dice dentro de la cabeza durante todo el día. ¿Cómo sería ese compañero? Pues sería un caos. Un segundo quiere una cosa, al siguiente quiere justo lo contrario. Pasa de la certeza absoluta a la duda total en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros ahí, sentados, escuchando toda esa locura. O sea, si hacemos un resumen, el tipo es un desastre. Es neurótico, no se calla ni debajo del agua, y tiene el superpoder de arruinar el momento más bonito con un solo comentario negativo. Y lo más raro de todo es que le hacemos caso. Escuchamos todo lo que dice sin cuestionarlo. Y aquí viene la conclusión, que es tremenda. Cuando vemos a la voz de esta manera, nos damos cuenta de algo increíble. Hemos estado viviendo encerrados con un personaje caótico y totalmente fuera de control. El primer paso para la libertad es simplemente darnos cuenta de esta situación. Muy bien. Entonces, si queda claro que no somos esa voz, que no somos ese compañero de cuarto tan particular, la pregunta que surge es inevitable y mucho más profunda. Esta pregunta va directo al centro de todo. Siempre nos definimos por los pensamientos, las emociones, el cuerpo. Pero si lo vemos bien, todo eso son cosas que observamos, cosas que cambian. Entonces, ¿quién es el que observa? La respuesta, la clave, está en esta distinción tan simple, pero tan poderosa. En toda experiencia hay dos cosas. Lo que se percibe, el objeto, y quién percibe, el sujeto. Nuestro verdadero ser es siempre el sujeto. A ver, repasemos esto. Aparece un pensamiento. No somos el pensamiento, somos la conciencia que se da cuenta de él. Surge una emoción. No somos la emoción, la estamos sintiendo, experimentando. El mundo está allá afuera. No somos el mundo, lo estamos observando. Ninguno de esos objetos somos nosotros. Entonces, el camino para saber quiénes somos realmente no es acumulando etiquetas o definiciones. Es al revés, es un proceso de resta.
Cuando dejamos de identificarnos con todo eso que viene y va, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, lo único que queda es esa presencia constante que lo experimenta todo, el experimentador. Y este experimentador, esta presencia silenciosa, tiene un nombre. Es el destino de este viaje interior, el lugar desde el que podemos vivir la vida con una paz y una claridad totalmente distintas. Este es el asiento de la conciencia, y no es algo pequeño, no es algo encerrado en la cabeza. Es inmenso, silencioso, profundo, como el mismo universo. Es el espacio interior desde el cual todo es observado. Y la palabra para este centro es el testigo. Es esa parte de nosotros que simplemente ve, que se da cuenta, sin juicios, sin involucrarse en el drama. Es quien observa con calma todo el espectáculo de la vida pasar por delante. Esta frase del libro lo describe a la perfección. Es la perspectiva desde ese lugar. Ya no estamos en medio del huracán de pensamientos y emociones, sino que estamos detrás, en un lugar de paz, simplemente dándonos cuenta de que pasan, como nubes en el cielo. Y quizás lo más increíble y liberador de todo esto es entender que no es un estado que tengamos que crear o alcanzar. Es nuestro estado natural, nuestro verdadero hogar. No se trata de construir algo nuevo, sino de regresar. Siempre ha estado ahí, paciente, esperando detrás de todo el ruido. Miren, Singer nos invita a pensar en nuestro interior no como algo vacío, sino como un verdadero universo de energía. Algo tan inmenso y dinámico como lo que vemos en esta imagen. Es una fuente de poder que, la verdad, muy a menudo pasamos por alto. A ver, esto nos ha pasado a todos. Hay días en que uno se siente capaz de conquistar el mundo y al día siguiente apenas si podemos levantarnos. La respuesta, según Singer, no está en lo que comimos o en cuánto dormimos, sino en algo mucho, mucho más profundo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ver de dónde viene esta energía, qué es lo que la bloquea y, lo más importante de todo, cómo podemos aprender a dejar que fluya libremente para que transforme nuestra vida. Muy bien. Empecemos por el principio. La primera idea clave es esta. Dentro de cada persona hay una fuente de energía que no tiene nada que ver con la comida o el descanso. Es una energía que es, en esencia, infinita. Claro, en diferentes culturas y tradiciones le han puesto nombres distintos. Shakti en el yoga, Chi en la medicina china, espíritu en Occidente. Pero al final todas se refieren a lo mismo. Esa oleada de entusiasmo, de inspiración o ese sentimiento profundo de amor que parece nacer de la nada, desde adentro. Y aquí viene lo más importante de verdad. Esta fuente de energía no se agota, está ahí, siempre. Si no la sentimos, no es que haya desaparecido. Es que nosotros mismos, sin siquiera darnos cuenta, hemos levantado una barrera que le impide fluir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se bloquea esa energía? Bueno, Singer nos lleva directamente al corazón, no al órgano físico, sino a nuestro centro energético, que según él regula este flujo vital. Esta es una metáfora potentísima, ¿eh? Imaginen el corazón como si fuera una compuerta. La decisión de abrirla o cerrarla es lo que determina completamente cómo nos sentimos por dentro. Es que la diferencia es abismal, como el día y la noche. Un corazón abierto nos inunda con las mejores sensaciones de la vida, pero un corazón cerrado nos hunde en la apatía, en el malestar. Y la verdad es que todos conocemos bien ambos estados. Pero, a ver, si estar abierto se siente pero tan bien, ¿por qué tenemos esa tendencia a cerrarnos? La respuesta, según Singer, la encontramos en las heridas no resueltas de nuestro pasado. Singer nos presenta este término del yoga samskara. Para que nos entendamos, es básicamente un nudo de energía. Una experiencia del pasado que no terminamos de procesar y que se queda ahí, guardada, atascando esa válvula del corazón. Esta frase lo ilustra a la perfección. Cuando nos resistimos a una experiencia dolorosa, en lugar de dejar que nos atraviese y se vaya, la encapsulamos dentro nuestro. Y ahí es donde se convierta en un bloqueo crónico. Singer pone un ejemplo muy claro. Alguien ve un Mustang azul claro y de repente, de la nada, siente celos. ¿Por qué? Quizás una vieja herida relacionada con un auto similar se acaba de activar. El samskara es como un botón sensible, y los eventos del presente pueden presionarlo en cualquier momento. Y entonces, ¿cuál es la solución? Aquí viene la buena noticia. No estamos condenados a vivir con estos bloqueos. Podemos aprender a mantener esa válvula del corazón abierta, pero de forma consciente. En cada momento de molestia, de incomodidad, tenemos una elección. Podemos cerrarnos para protegernos del dolor, lo que en realidad solo lo mantiene atrapado. O
podemos mantenernos abiertos para permitir que esa vieja energía finalmente se libere y de paso nos purifique. Y esta es la práctica, el cómo se hace. Son 3 pasos. Primero, darse cuenta de cuándo se activa un samskara. Segundo, en lugar de contraernos y resistir, relajarnos, crear un espacio a su alrededor. Y tercero, simplemente permitir que esa energía, ese dolor, pase a través de uno sin aferrarse. Y esto nos lleva a la idea quizás más radical de todas. Es una forma completamente nueva de ver qué significa sentir dolor. Esto es clave, ¿eh? El dolor que surge no es el problema, es la solución. Es la señal de que un viejo bloqueo se está disolviendo. Es esa energía estancada que por fin está saliendo de nuestro sistema. Es, en una palabra, purificación. La idea de fondo es que la verdadera libertad requiere valentía. La valentía de enfrentar ese dolor que purifica. Es, digamos, el precio que se paga para disolver nuestras prisiones internas y permitir que la energía vital fluya sin ningún obstáculo. Hoy vamos a explorar una idea realmente poderosa de la obra de Michael A. Singer, La verdadera libertad interior. ¿Qué es lo que nos impide alcanzarla? Bueno, según su libro El alma sin ataduras, la respuesta está en algo que todos, absolutamente todos llevamos dentro. A ver, ¿de qué se trata? Singer nos plantea algo que, la verdad, da que pensar. ¿Y si no fuéramos tan libres como creemos? Él habla de una espina interna, como una fuerza invisible que, sin que nos demos cuenta, está moldeando nuestras decisiones más importantes. Es como tener un arquitecto secreto diseñando nuestra vida desde las sombras. Pero a ver, ¿qué es exactamente esta espina interior? Esta es la metáfora clave del libro para que entendamos por qué tan a menudo no nos sentimos libres. Es el origen de nuestros miedos, de esos patrones que nos tienen atrapados. Y aquí viene lo fascinante. No estamos hablando de simples recuerdos. La espina es energía bloqueada. Es el dolor del pasado que nunca terminamos de procesar y se quedó ahí, atascado. Por eso, cuando algo o alguien la toca, sentimos esa perturbación de forma casi instantánea. Claro, esta espina tiene una consecuencia que es casi inevitable. Nos lleva a construir ladrillo por ladrillo, lo que Singer describe como una prisión psicológica. Una vida que no está diseñada para expandirnos, sino para protegernos. ¿Y cómo funciona esta presión en el día a día? Pues creamos una realidad predecible para no tener que tocar esa herida. Empezamos a evitar a ciertas personas, ciertos lugares o incluso ciertas conversaciones. O sea, básicamente, toda nuestra vida se convierte en una gran estrategia para no sentir dolor. Y como dice el libro, en el fondo, el miedo le tiene miedo a sí mismo. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta fundamental que plantea la obra. Si hemos construido nuestra propia prisión alrededor de esta espina, entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cuál es el camino hacia la auténtica libertad? La respuesta que nos da Singer es radicalmente simple, aunque eso sí, no es nada fácil. La práctica se llama soltar. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Justo en el momento en que sentimos la perturbación. No después, no cuando ya lo analizamos. Tiene que ser en el ahora. Frente a esa perturbación, se nos abren 2 caminos. Por un lado podemos soltar. Es decir, elegimos ser el observador y simplemente dejamos que esa energía dolorosa pase y se limpie. Por otro lado, podemos caer. Ahí es cuando nuestra conciencia es arrastrada y nos perdemos por completo en el drama mental y emocional. A ver, vamos a desglosar el proceso de caer. Primero, algo toca la espina. Inmediatamente, nuestra conciencia es absorbida por esa energía, y en ese instante, abandonamos nuestro centro, nuestro asiento del ser, y quedamos totalmente atrapados en la reacción, en lo que llama el melodrama interior. Pero hay que ser muy claros con algo. Este camino de soltar implica enfrentar el dolor directamente. No hay atajos. De hecho, el libro es muy explícito en esto. El dolor es la moneda con la que se compra la libertad. Entonces, el punto crucial es este. El dolor que sentimos al soltar no es un daño nuevo. Es el dolor viejo, el que ya estaba almacenado que por fin tiene una vía de salida. Es en esencia un proceso de purificación. Sentirlo es una señal de que se está sanando, de que esa energía estancada por fin se está liberando. Y cuando uno practica esto de forma consistente, momento a momento, ocurre algo extraordinario. Empezamos a reclamar nuestra propia libertad. Es como si le robáramos la libertad a las garras de nuestra propia psique, de nuestros patrones condicionados.
La verdadera liberación, entonces, no se trata de cambiar el mundo para que no nos hiera. Se trata de cultivar un centro interior tan estable que las perturbaciones pueden surgir y pasar sin arrastrarnos con ellas. Trascendemos ese ruido interno, y al hacerlo, nos liberamos de todas sus ataduras. Para este recorrido vamos a pasar por 5 etapas clave. Primero, vamos a entender esos muros que construimos por dentro. Luego, encontraremos nuestro verdadero centro de conciencia. Aprenderemos a soltar lo que nos ata para después descubrir el universo que se esconde detrás. Y ya al final, vamos a explorar cómo es vivir en una auténtica libertad. Bien, pues el primer paso en este viaje es darnos cuenta. Reconocer esas estructuras internas que hemos creado, esos muros psicológicos que, sin querer, terminan definiendo nuestra realidad. Y todo esto comienza con el miedo. Tal como lo plantea Singer, este sentimiento nos empuja, casi nos obliga a construir un modelo mental de la realidad. ¿Por qué? Porque buscamos que todo sea predecible, que todo sea controlable, para no tener que sentir esas perturbaciones internas. Básicamente es un intento de protegernos de la vida misma. Pero, claro, ¿qué pasa con este intento de controlarlo todo? Que esos modelos mentales se van convirtiendo en muros. Y sin darnos cuenta, terminamos construyendo una prisión psicológica. La diseñamos buscando seguridad, sí, pero la realidad es que nos encierra, limita por completo nuestras experiencias y nos mantiene atrapados en un ciclo dentro de nuestra propia mente. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo escapamos de esta prisión? Bueno, pues la clave, según Singer, está en encontrar nuestro verdadero centro, lo que él llama el asiento de la conciencia. Y aquí es donde llegamos a un concepto que es fundamental, el testigo. ¿Qué es esto? Es ese aspecto de nuestro ser que se da cuenta de todo lo que pasa por dentro, los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Pero, y esta es la parte clave, no se define por ellos. Es el sujeto que observa, mientras que todo lo demás son los objetos que van pasando por delante de la conciencia. Singer nos regala una pregunta potentísima para ayudarnos a encontrar ese lugar. La próxima vez que sientan una perturbación, una emoción muy intensa, en lugar de perderse en ella, la idea es preguntarse, un momento, ¿quién es consciente de esto? ¿Quién está notando esta perturbación? Y la conclusión es, a la vez, simple y súper profunda. Quien nota la perturbación no puede ser la perturbación, son dos cosas diferentes. Y ese observador silencioso, ese es nuestro verdadero hogar, el asiento de la conciencia. Entender esto es el cambio más radical que podemos hacer en el camino hacia la libertad. Bueno, pero no basta con entenderlo en la cabeza, ¿verdad? Ahora pasemos a la práctica, porque se necesita una acción constante para poder quedarnos en este centro de conciencia. Singer habla de nuestros patrones mentales y esas emociones tan arraigadas como una falsa solidez. Al aferrarnos a ellos, al creerles todo lo que nos dicen, les estamos dando un peso, una realidad que en el fondo no tienen. Los hacemos sentir sólidos, permanentes, cuando su verdadera naturaleza es ser pasajeros. El proceso para liberarse de esta falsa solidez es, de verdad, muy simple, aunque no siempre sea fácil. A ver, son 3 pasos. Primero, ser consciente de la perturbación justo cuando aparece. Segundo, en lugar de pelear con ella, relajarse detrás, desde el asiento de la conciencia. Y tercero, simplemente permitir que pase a través de uno sin aferrarse. Dejarla ir. Hay una metáfora que lo explica perfecto. Nuestra conciencia es como la luz. La luz ilumina los objetos, pero no es los objetos, ¿verdad? Pues de la misma manera, nuestra conciencia ilumina nuestros pensamientos y emociones, pero no es ellos. Siempre está separada, siempre es libre. Ok, entonces ya entendimos el problema, la solución y la práctica. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo este viaje de soltar? La respuesta es algo mucho, pero mucho más grande de lo que podríamos imaginar. A medida que esta práctica de soltar se va volviendo un hábito, algo fascinante empieza a ocurrir. Dejamos de ser arrastrados por todo el melodrama de la mente con sus miedos y sus dramas. Y en lugar de irnos hacia adelante, hacia el problema, empezamos como a caer hacia atrás, a retirarnos hacia un espacio más profundo dentro de nosotros. Y al caer hacia atrás, se revela algo increíble. Detrás del asiento de la conciencia no hay un vacío, no, hay un universo entero, una expansión de espacio interior que es enorme, que siempre estuvo ahí, pero que nunca habíamos notado por estar tan enfocados en el ruido de enfrente. Singer describe este espacio como un océano de energía y de luz. Dice que es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. O sea, no es una paz que depende de si las cosas van bien o mal afuera, es la naturaleza misma de nuestro ser. Y llegamos al final. ¿Cómo se ve la vida desde este nuevo estado del ser?
En otras palabras, ¿cómo es vivir en verdadera libertad? Los resultados de este trabajo interior son súper tangibles y profundos. Hablamos de una paz permanente que no se ve afectada por lo que pasa afuera, de una alegría que no necesita condiciones para existir, de la trascendencia de la psique, o sea, dejar de ser esclavos de los pensamientos, y de un flujo constante de fuerza interior que nos sostiene. Y esto nos lleva a una paradoja que es bellísima. Es un estado que está más allá de todo, más allá del drama de la vida, pero que al mismo tiempo es un estado que honra todo. Nos permite participar plenamente en la vida, pero ya sin ese apego que es el que causa todo el sufrimiento. A ver, por un momento, dejemos de lado las decisiones del día a día. Singer nos lanza una pregunta mucho más fundamental, una que prácticamente define nuestra existencia. ¿Se elige ser feliz o no? Es una pregunta que de verdad nos obliga a detenernos un momento, ¿no? Y bueno, justo esa pregunta nos abre la puerta a la primera gran idea, que la felicidad no es algo que nos pasa, que nos encuentra por suerte, no. Es una decisión consciente que se toma. Ojo, que esta no es una decisión más en la lista, es la decisión que le da forma a todas las demás. Es que cuando se elige la felicidad como el norte, como la brújula, todo lo demás en la vida como que encuentra su lugar. Es como prender la luz en un cuarto oscuro. De repente, el camino se ve mucho más claro. Y fíjense en esta cita porque es potentísima. Va mucho más allá de un simple pensamiento positivo. Lo que Singer propone aquí es que al comprometerse de verdad con la propia felicidad, no solo mejora el estado de ánimo, es que se inicia una transformación espiritual profunda, se abre un camino hacia una versión más iluminada de nuestro propio ser. Claro, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se ve esta felicidad incondicional en la vida real, en el día a día? ¿Cómo se practica en medio del caos? Bueno, vamos a descubrirlo. La clave, según Singer, está en el corazón. Podemos imaginarlo como, no sé, como una fuente de energía vital. Cuando está abierto, esa energía fluye libre, como un río, trayendo amor, alegría, pero el miedo, el dolor, actúan como una represa, bloqueando ese flujo. Así que la práctica, que es simple pero para nada fácil, es mantener esa fuente fluyendo, pase lo que pase. Y este proceso de 3 pasos es fundamental. Pensemos en algo súper común. Alguien nos critica. La reacción instintiva, casi automática, es cerrarse, protegerse, defenderse. Pero el verdadero trabajo espiritual, como lo muestra el paso 3, es elegir conscientemente no hacerlo. Es respirar, relajarse y permitir que esa energía de molestia pase a través de nuestro ser sin quedarse atorada. Y es que esta práctica de mantener el corazón abierto, de no cerrarse ante la vida, nos conecta directamente con otro concepto clave en cualquier camino espiritual, la aceptación. Si lo pensamos, gran parte de nuestro sufrimiento viene de ahí, ¿no? De pelearnos con la realidad, de desear que las cosas fueran distintas. Singer propone un camino radicalmente diferente, el de la no resistencia. Y no se trata de resignarse, para nada. Se trata de dejar de pelear contra la corriente del río de la vida y simplemente permitir que nos lleve, confiando en su flujo. Este cuadro lo deja clarísimo, ¿verdad? Por un lado, la resistencia nos mantiene atados al pasado, gastando una energía tremenda en una lucha inútil. Por otro, la aceptación. Bueno, la aceptación nos libera. Es una elección activa que nos permite sanar y avanzar hacia una libertad interior real. La pregunta es, ¿qué camino se elige? ¿Y qué es exactamente lo que se libera con la aceptación? Singer usa este término samskaras. Pensemos en ellos como viejas heridas emocionales que guardamos dentro. Son esas energías del pasado que nunca se procesaron del todo. Al aceptar el presente sin resistirnos, les damos a esas viejas heridas la oportunidad de salir a la superficie y finalmente sanar. Es como purificar el corazón. Y lo increíble es que cuando uno empieza a vivir así, con aceptación y apertura como práctica constante, la percepción del mundo y de uno mismo empieza a cambiar. Y no es un cambio pequeño, es una transformación total. La perspectiva personal se expande y se empieza a ver todo desde un lugar mucho más amplio, mucho más grande. Se deja de ser el centro del propio universo, con sus pequeños dramas y preferencias. Nos convertimos en el observador silencioso, el testigo consciente de este increíble tapiz que es la vida. Es como si de repente la cámara se alejara y en lugar de ver nuestros problemas en primer plano, vemos el panorama completo. Se rompen los barrotes de la jaula del ego y se vuela libre, conectando con la inmensidad de la existencia. Esta metáfora es quizás la que mejor resume todo el viaje. Es el momento en que la conciencia individual, esa pequeña gota de agua, se funde con el océano inmenso de la conciencia universal.
La ilusión de estar separados se desvanece por completo, y lo que queda es una profunda sensación de unidad, de ser parte de algo infinitamente más grande. Y el resultado de esta unión es una transformación tremenda. Esa mente que juzga todo el tiempo, que necesita etiquetar todo como bueno o malo, simplemente se calla, se disuelve, y en su lugar nace una apreciación y un respeto profundos por la maravilla de la existencia. Ya no se analiza la vida, se vive, con un asombro casi reverente. Y así, al final de este recorrido, nos quedamos con esta pregunta, una pregunta que de verdad puede cambiarlo todo. ¿Y si la verdadera libertad no está en controlar la vida, sino en rendirse a ella? ¿Qué pasaría si hoy, ahora mismo, se eligiera soltar la resistencia y simplemente permitir que la vida sea? La elección, como siempre, es nuestra.